porque no solamente es el cirujano que opera, es el doctor González, cirujano que está también en quirófano, la doctora Del Pozo, que es también otra cirujano que ayuda en quirófano, son todos los profesionales como el perfusionista, anestesiólogos, enfermería, celadores, auxiliares. Es que es un equipo ingente que la gente a veces puede no imaginarse, pero es muchas personas trabajando al unísono y de forma coordinada para que todo vaya perfectamente rodado, y solamente existe una posibilidad entre muchas de que salga bien. Con lo cual, para conseguir esa posibilidad hace falta un trabajo tan grande que ver a Paco ahora en las condiciones y las buenas condiciones en las que se encuentra, realmente cada vez que lo piensa se ponen los pelos de punta. Bueno, Paco en realidad es un caso realmente único de lo que nosotros hemos encontrado en la literatura. Cada paciente en realidad es un paciente único, pero en su caso se unen varias circunstancias muy especiales. La primera es que él había sido operado con 14 años y le habían quitado la capa que protege al corazón, que se llama pericardio, y que rodea como una bolsa al corazón para protegerlo de golpes y que se encuentre con un líquido que hace de amortiguación. Eso él no lo tenía por una cirugía previa. Entonces, cuando tiene un accidente de tráfico, ese corazón está íntimamente pegado al hueso que protege la cavidad torácica, que es el esternón. Al estar íntimamente pegado, sufre una deceleración y se produce una rotura de gran tamaño. Una rotura de gran tamaño que además se produce en un contexto que es falta de coagulación del paciente, porque él estaba tomando una medicación que hacía que la sangre no coagulara. Con lo cual, el posible tapón que se forma habitualmente cuando se produce una pequeña rotura cardíaca, en su caso no se pudo producir. Tuvimos que reponer esos factores de coagulación que le faltaban, proporcionarle un antídoto para revertir esa anticoagulación y operarlo de extrema urgencia, porque el orificio que tenía era mucho más grande de lo que se suele producir. Habitualmente, cuando existe un accidente de tráfico o una caída en altura, lo que se produce es una pequeña laceración del corazón, se produce ese pequeño trombo o pseudoaneurisma, que nosotros le llamamos, y el corazón aguanta un poquito hasta que llega a la sala de quirófano. En su caso no era una pequeña laceración, sino era un gran orificio de aproximadamente unos 4,5-5 centímetros, lo cual es algo que es más de lo que vemos nunca en una rotura cardíaca, porque afecta incluso a la inserción de otras estructuras del corazón, como son la válvula tricúspide, los músculos papilares, que son estructuras muy necesarias para el correcto funcionamiento del corazón. Una vez que nos damos cuenta de ello, vamos a quirófano de forma urgente y se realiza la cirugía primero conectando al paciente, a Paco, a una máquina que hace de corazón y de pulmón de forma artificial y vaciando completamente su corazón. Lo vaciamos para que a la hora de abrir el esternón pues pudiéramos no tener el riesgo de que toda esa sangre saliera fuera. Una vez que se ha vaciado el corazón, ya podemos abrir el esternón, entrar en la cavidad external y en la cavidad torácica, y nos encontramos que tenemos un corazón muy pegado por adherencias por la cirugía previa, y eso complica mucho más la cirugía, porque el corazón, una estructura en ese contexto, es una estructura muy frágil que se desgarra con facilidad. Lo que hacemos es colocar un parche muy amplio de pericardio, reparar las estructuras que estaban afectadas y con eso hacer lo que llamamos hemostasia, que es que no sangre ese parche, y desconectar a Paco de esa máquina que hace de corazón y de pulmón. Cerramos el esternón y con eso vemos, mediante una eco transesofágica, es decir, una ecografía que le hacemos en el mismo quirófano, vemos que todo funcione correctamente. Y una vez que vemos que todo funciona, es cuando trasladamos al paciente a la UCI para que siga todos los cuidados con el doctor Alboreda, el doctor Curiel y todo el gran equipo que tenemos en UCI. La mayoría de las personas que tienen un traumatismo de esta índole y con un desgarro, un orificio en el corazón, no llegan siquiera al hospital. Es una patología de muy alta mortalidad que habitualmente cuando llegan los servicios de emergencias sanitarias al lugar del accidente, el paciente fallece. Los pocos que llegan al hospital, muchos de ellos fallecen incluso en urgencias o incluso en lo que llamamos inducción anestésica, es decir, cuando conectamos al paciente a la anestesia, que baja la presión arterial y el paciente pues en ese momento puede fallecer. Es extremadamente raro, hemos hecho una búsqueda a nivel internacional y es extremadamente raro que un caso similar, porque parecido no hemos encontrado, similar llegue a sobrevivir. Como anécdota, el único caso que hemos encontrado que haya sobrevivido a una cirugía parecida
se encuentra en una ciudad que está hermanada con un pueblo malagueño que es Macharabiaya, que es la ciudad de Galveston, que debe su nombre a un malagueño que es Bernardo de Galvez, que intervino en la independencia de Estados Unidos. Entonces, es algo tan extremo y un orificio tan grande que lo que pasa es que la sangre sale libremente del corazón y no le da tiempo a ese corazón a recuperarse. Entonces, en este caso tuvimos la suerte de que se hizo todo muy coordinado, muy rápido, y contamos también con un paciente que resistió ese primer golpe que le permitió llegar hasta quirófano.